Y antes de entrar a ese detalle, quiero empezar con una pregunta para ustedes. Quiero que piensen en algo que quizás es muy importante, es muy relevante o es algo muy, muy especial para ustedes. A lo mejor al hacer esta pregunta, algunos de ustedes inmediatamente están pensando en la lancha, en el bote que tienen para ir al lago, sobre todo en estos días. A lo mejor alguien tiene un carro nuevo, a lo mejor alguien tiene una cama nueva, a lo mejor alguien tiene un refri nuevo. A lo mejor alguien puede decir, a mí me encanta mucho, no sé, un anillo que me regalaron o alguna otra cosa. Piense en algo que le gusta, en algo que disfruta, en algo que trae cierta conexión emocional a su vida, y es algo que es algo especial. ¿Ya lo pensó? ¿Ya tiene algo en mente? ¿Sí? Muy bien. Ahora permítame ser aquella persona que trae las malas noticias y le dice que todo eso que usted pensó no va a durar para siempre. Algún día va a pasar su atractivo, algún día eso que brillaba va a dejar de brillar, ese bote que era veloz ya no va a ser tan veloz, después va a querer otro bote, o a lo mejor el color ya no va a ser el color que quería, o a lo mejor el carro que le dieron pues huele ahorita nuevo, pero después va a oler a chicken nuggets o algo así después. Entonces, cosas que conocemos o entendemos que no van a durar para siempre. Hoy la Biblia, en el libro de Romanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, vamos a ver una lista de 3 cosas que Pablo habla y nos dice que nos presenta 3 cosas que duran para siempre. Y yo quiero que entonces a la raíz de la palabra usted pueda identificar esas 3 cosas que Dios nos ha prometido y nos está diciendo que duran para siempre. Ahora, yo como ministro, como pastor, hay veces que cosas que quebrantan el corazón o duelen el corazón de un pastor es, por ejemplo, cuando ves a una persona que a veces deja de venir a la iglesia o no es muy consistente en la iglesia o decide irse de la iglesia. Y cuando tú puedes ver ese tipo de cosas o situaciones que suceden, te das cuenta que a lo mejor tiene que ver con alguna de estas 3 cosas que estamos mencionando. Quizás alguien decide o desiste de caminar con el Señor porque algo sucedió en su fe y la fe se ha fracturado o ha dejado de alimentar su fe y la fe no está en el lugar donde debe de estar. O quizás es alguien que definitivamente está viviendo en una situación que es un poco incómoda y no tiene esperanza, no entiende o no se da cuenta que hay esperanza para él. Piensa que todo ya no tiene sentido, todo es lo mismo, no hay victoria en su vida. Entonces decide la persona apartarse. Y quizás también a veces el amor de una persona se puede fracturar cuando por alguna razón otra vez no entiende la fe, no entiende la esperanza. Quizás has oído la expresión de alguien que dice, es que no siento a Dios, yo no siento a Dios. Y mi respuesta en ese comentario yo puedo decir es que si tú oraras más, si tú leyeras todos los días, tú te darías cuenta que puedes sentir a Dios. Pero hay cosas que a veces no entendemos en que nuestro diario vivir está conectado con nuestro diario sentir. Y nosotros tenemos que entender esto. Hay veces que relaciones se pueden fracturar entre nosotros, el amor se puede afectar y hay veces que por causa del amor, entonces alguien decide ir a otro lado o no estar entre nosotros. Entonces hoy yo quiero hablarte de estas 3 cosas porque yo quiero decirte y animarte el día de hoy. Si tú buscas estas 3 cosas, si tú te llenas de estas 3 cosas, si tú procuras estas 3 cosas van a estar para siempre contigo. ¿Qué pasa entonces si tú tienes algo que está siempre contigo? ¿Qué pasa si hay algo en ti que dura para siempre? Entonces tú puedes durar para siempre. Entonces yo por eso llamé a este mensaje Salvo para siempre. ¿Ok? Y yo quiero animarte acerca de eso y que tu fe y tu actitud esté en esa misma página. Entonces ve conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Voy a compartir este primer versículo para que tú puedas seguirme ahí con tu vista, lo puedas leer en la pantalla y puedas disfrutar la palabra de Dios. Este es el versículo base de lo que vamos a estar estudiando y de ahí vamos a leer algunas otras escrituras en el mismo capítulo. Muy bien, entonces el versículo 13 dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor.
La mayor de las tres es el amor. Di conmigo, la fe, la esperanza y el amor. Entonces yo quiero decirte, esas tres cosas son muy importantes y son vitales. Y algo que yo quiero que entiendas el día de hoy es por qué Pablo llegó a decir y a mencionar estas tres cosas como cosas importantes y vitales para esta iglesia, la iglesia de Corintio. Porque yo quiero animarte y recordarte que tú has sido salvo y has sido salvo para siempre, siempre y cuando tú vivas entonces en base a estas tres cosas que estamos mencionando. Déjame darte un poquito de contexto en la iglesia de Corintio. Primero, esta carta, primera carta a los Corintios, se escribió aproximadamente 55 años después de Cristo. Y en ese tiempo Pablo ya había sido llamado por Dios, había sido apartado por Dios y había sido establecido como uno de los apóstoles por parte de Dios para ministrar a la iglesia. Entonces Pablo había hecho ciertos recorridos por varios lugares y predicaba la palabra del Señor. Y Pablo tenía un ministerio muy importante, muy especial, que era también un llamado para alcanzar a los gentiles. No solamente buscaba predicar a los judíos, pero él iba y alcanzaba a todos aquellos que por una u otra razón eran considerados una segunda clase o que Dios había venido o el Mesías venía únicamente por los judíos. Pablo había entendido de parte de Dios que la salvación era para todos y ahí era donde él estaba enfocado alcanzando a los gentiles. Entonces, él llega a esta ciudad de Corintio y él empieza a predicar y al predicar empieza a ver respuesta, él empieza a ver con el poder de Dios que gente, personas responden al mensaje de salvación y entonces ellos están empezando a despertar a un nuevo vivir. Entonces eso determina que tiene que plantar una nueva iglesia y él plantó la iglesia de Corintio. Entonces Pablo como apóstol se le considera como la persona o el líder que implementó la iglesia en aquellos tiempos en Corintio, una de las iglesias en Corintio. Ahora, Corintio no era una ciudad, una ciudad pequeña o algo limitado. De hecho, Corintio era una ciudad importante en los tiempos, en aquellos tiempos. Y la historia nos dice que Corintio, en la manera en que estaba establecida, es una ciudad de raíces o descendencia griega, pero que estaba siendo controlada por el Imperio Romano. Era una ciudad que había sido inclusive considerada como una de las capitales de parte de los romanos. Y la ubicación estratégica de donde estaban, al sur de Grecia, eso le permitía a esta ciudad ser una ciudad muy importante para el comercio. La razón era porque tenían accesos por ambos lados para poder tener rutas marítimas, podían llegar y tener puertos, y también por la tierra podían tener rutas de fácil acceso para recorrer las tierras y poder facilitar el tráfico de bienes, de productos y que la gente pudiera trasladarse muy fácilmente de un lugar a otro. También nos dice la historia que más o menos tenían aproximadamente 500,000 de habitantes en esa ciudad. Entonces, hay veces que cuando leemos la Escritura y leemos alguna ciudad, hay veces que nuestra mente, por alguna razón, pensamos siempre en diminutivo, ¿verdad? No sé si le pasa. No sé si es por la manera en que crecimos o los padres nos hablan, pero así de que, ay, mijito, ¿cómo estás? Te voy a dar una sopita, qué bueno que ya llegaste a la casita. Y a veces nos quedamos con esa mente. Y cuando hablamos de Corintio, a lo mejor pensamos como si fuera una villa, como si fuera un lugar pequeño, algo limitado. Pero en realidad lo que nos está diciendo es una ciudad muy importante, que era una ciudad clave para las personas y para la afluencia de personas para ir y venir y hacer transacciones comerciales. Entonces, una de las cosas ahí nos damos cuenta de lo que había y algo más muy importante. Como toda ciudad grande y del Imperio Romano, había dos naturalezas o situaciones sucediendo. Una era una ciudad religiosa donde había muchas personas que entraban y salían, por lo tanto, había un carácter de religiosidad, de templos, de lugares de adoración para personas que venían por diferentes lugares. Y también a su vez había muchas prácticas paganas, personas que venían y como era una ciudad con puertos, gente que llegaba, inclusive hay unas frases que decían que, por ejemplo, Corintio era una de esas ciudades destinadas o decían que no es para cualquier hombre. ¿Por qué? Porque solamente los valientes o los hombres podían llegar, disfrutar los placeres de esa ciudad y no cualquiera le entraba a ese tipo de cosas, era algo complicado. Entonces, quiero decirle y describirle más o menos el contexto de lo que estaba pasando.
Entonces, ¿hasta ahí va conmigo? Entonces era una ciudad muy cosmopolita, mucho tráfico, cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, un día Pablo ya no estaba ahí en la ciudad de Corinto, él estaba ahora en Éfeso, estaba viviendo y un día llega un reporte a Pablo y le dicen, Pablo, tengo que decirte de algunas cosas que están sucediendo en la iglesia. Y él empieza a escuchar acerca de los reportes que están sucediendo en la iglesia. Y dice, Pablo, seguimos viendo como cuando tú estabas ahí, que predicabas y no predicabas con enseñanza o sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Seguimos viendo ese poder de Dios. Seguimos viendo que gente se levanta y profetiza en el nombre del Señor. Seguimos viendo que gente habla y manifiesta los dones espirituales del Señor. Seguimos viendo que pasa esto. O vemos gente que de repente alguien vendió su propiedad y trajo los bienes y los repartió con todos. Estamos viendo muchas cosas. Pablo dice, bueno, es excelente. Esas son cosas que queremos ver en la iglesia. Sin embargo, también vienen y le dicen, Pablo, pero hay otras cosas que están sucediendo. Lamentablemente tenemos que decirte de unas situaciones incómodas, algo que es vergonzoso, ofensivo para la iglesia. Nos hemos enterado que hay un muchacho que anda ahora con la exmujer de su padre y nadie dice nada. Nos estamos dando cuenta de que hay pleitos entre hermanos, uno robó al otro, se lo están llevando a la corte en lugar de tratar de resolverlo entre ellos. Estamos viendo que hay tranzas, hay triqueñuelas y pasa esto y pasa lo otro. Entonces Pablo empieza a ver el reporte completo de lo que está pasando en la iglesia. Y Pablo entonces empieza a desarrollar esta carta y en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, él empieza a hablar acerca de esas cosas que se le han hecho conocer y él empieza a hablar de amonestaciones y recomendaciones sobre cómo hay que resolverlo. Sin embargo, él llega a este capítulo 13 y es como si fuera una conclusión de las cosas que ya ha hablado, de las recomendaciones que ha hecho y él está diciendo, ahora sí, les voy a decir entonces cómo vamos a resolver todo lo demás que está sucediendo. Y está este capítulo 13. Ahora, quizás algunos de ustedes que tienen tiempo en el Evangelio han leído este capítulo 13 o quizás han ido a alguna boda, quizás como yo, su servidor, al oficiar alguna boda, utilizamos también 1 Corintios 13 y mucha gente le conoce o le llama o inclusive tu Biblia le puede decir como el capítulo del amor. Y está bien, habla mucho acerca de lo que es el amor y lo que el amor debe de ser, y lo es correcto. Pero también podemos ver que este capítulo, al entender el contexto de lo que te acabo de compartir, te das cuenta que es un capítulo de la vida. Un capítulo que te está diciendo cómo vivir y cómo hacer las cosas correctamente. Entonces, quiero enseñarte y decirte lo que dice aquí. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo, si pudieran hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Entonces Pablo está hablando y les está diciendo, ok, una vez más, iglesia, si tú quieres hablar en lenguas o ser capaz de comunicarte no solamente con los griegos, las personas que están aquí, o tener una conexión cultural con los romanos que nos gobiernan, o las personas de tráfico, como te decía, hay puertos marítimos o puertos terrestres y entra gente y sale y tú hablas con todos, eres culturalmente relevante, eres capaz de hablar con Dios y hablar con los ángeles y capaz de hablar con toda la cantidad de gente que tienes. Eso está bien. Pablo está diciendo, eso está bien. Es bueno si tú quieres crecer y hacer ese tipo de cosas, pero ojo, si tú haces eso y no hay amor y no amas, si no eres motivado por amor, entonces nada eres. Nada eres. Versículo 2 dice, si yo tuviera el don de profecía, entender los planes secretos de Dios y contara con todo conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover la montaña, pero no amar a los demás, nada soy. Otra vez Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Como iglesia, es bueno si quieres profetizar, es bueno si tienes un don espiritual y Dios te llama para hablar y dar una palabra de sabiduría, de conocimiento, ayudar a alguien para que pueda ser puesto de pie, para que pueda ser animado, restaurado, todo eso es buenísimo. Es bueno que puedas hacerlo, es bueno tener una pasión de querer conocer más de Dios. ¿Alguien quiere conocer más de Dios?
Dios quiere que lo conozcas. En ninguna parte de la Biblia Dios dice, no, o sea, ustedes no me van a conocer y quédense aquí y hasta ahí ustedes su vida. No, Dios siempre está invitándonos a conocerle más. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, el deseo y la idea original de Dios, escucha esto, era que todos pudieran subir al monte y pudieran verlo, estar ahí con Él. Pero les dio tanto miedo que dijeron, no subimos, que suba Moisés solo y que baje y nos diga qué es lo que Dios quiere. Pero Dios quería que todos experimentaran eso. Entonces Dios siempre quiere que tú puedas estar cerca con Él y que puedas experimentar más. Ahora, Dios quiere que puedas llegar a tener la fe que es necesaria para producir, inclusive mover una montaña, moverlo de aquí, moverlo a otro destino. Dios quiere que tengas eso. Pero ¿qué pasa? Si tienes eso y no tienes amor, entonces ¿qué está pasando? Nada soy. Versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no lograría nada. Mira, tú puedes ser filantrópico, puedes dar todo lo que tienes por la causa de los pobres, puedes inclusive tomar la actitud y la vida de abnegación y decir, voy a renunciar a todo placer y toda comodidad y voy a vivir mi vida como si fuera la Madre Teresa de Calcuta y voy a dar mi vida en rescate de los pobres y otras personas. Puedes hacer eso, pero si no tienes amor, si lo haces únicamente por el reconocimiento, si lo haces por los motivos equivocados, entonces lo que tú estás tratando de hacer de nada sirve. No te va a dar el resultado y no va a poder hacer las cosas que Dios está esperando. Entonces, Pablo tiene que hablarles de esta manera porque ya les había dicho en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, aquellas cosas que estaban haciendo y que no deberían de hacer. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si como iglesia tú estás operando en los dones espirituales, eres capaz de profetizar, eres capaz de dar, eres capaz de orar, eres capaz de tener fe, eso está bien. Pero no te quedes únicamente en el operar de los dones, asegúrate que el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, está en ti. Y el fruto del Espíritu comienza diciendo, con amor. Eso tiene que estar en tu vida, eso es lo que tiene que crecer para poder producir algo. Entonces con esto queremos cerrar este marco, poner todos en la misma página y decirte, Pablo tenía una preocupación después del reporte que había escuchado y ese reporte era, estoy preocupado porque los cristianos en la iglesia de Corintio parecen más ciudadanos regulares de Corintio por las cosas que están haciendo dentro de la iglesia que no marca una diferencia con las personas que están afuera de la iglesia. Él está recordándonos y diciendo, recuerda que como creyentes en Cristo, recuerda que como iglesia hemos sido llamados a marcar una diferencia. Hemos sido llamados a ser más como ciudadanos del cielo, viviendo una vida llena de fe, esperanza y amor. ¿Hay alguien conmigo? ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7, Pablo entonces va a hablar con la iglesia y les va a dar la respuesta, y la respuesta es el amor. Él les dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Hoy yo quiero recordarte, traerte a ese amor principal, a ese plano y decirte, Dios es el que puede llenarte con ese amor que tú necesitas para marcar una diferencia. Entonces ahora sí déjenme los llevo el versículo inicial, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dígalo conmigo, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de las cosas que está diciendo Pablo, decir, ok, muy bien, ya estoy entendiendo. Yo puedo hacer cosas por Dios. Yo puedo actuar en dones en el Espíritu. Yo puedo hacer sacrificios. Yo puedo hacer esto, pero hay 3 cosas que yo tengo que asegurarme que están presentes en mi vida. Y eso tiene que ver con la fe, con la esperanza y el amor. Entonces,
me di a la tarea de tratar de definir exactamente qué son esas tres cosas, al menos darle una referencia para que usted pueda verlo. Y al ver esto, usted pueda no solamente ver qué es entonces fe, qué es entonces esperanza, qué es entonces amor. Y si son esas cosas muy importantes y vitales, también me di la tarea de al menos identificar un enemigo de esas cosas que constantemente trae conflicto con su fe, con su esperanza y con el amor. Entonces, no pretendo darle yo todas las respuestas y decirle todo lo que está sucediendo, pero sí quiero decirle al menos que esté consciente de qué es importante, qué tiene que estar en tu vida y también qué cosas quieren robar esas cosas que deben de estar en tu vida. Entonces, súbase conmigo, vamos a ver esto que le voy a decir. Vamos a empezar rápido esas tres cosas, ¿ok? Entonces, primero, fe. Vamos a ver la definición de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición, de acuerdo a la Biblia, acerca de qué es la fe. Pero también este capítulo es conocido como el capítulo de la fe, donde podemos ver a los héroes de la fe que se mencionan ahí, y es algo tan importante y tan especial para el creyente entender y conocer este capítulo. Entonces lo primero dice, la fe es. Y vamos a empezar ahí. Déjenme lo digo otra vez, ¿qué es la fe? La fe es. Quiere decir que es algo presente. Es algo que está vigente, es algo que está. Cuando usted habla de Dios, dice Dios es. Dios es porque Dios está, Dios es real, Dios está ahí. La fe también es algo presente. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, yo quiero empezar por definirte y decirte, la fe es aquello que necesitamos tú y yo saber, entender, conocer, y es algo que tiene que ver no tanto con quién eres tú, qué has hecho tú, qué puedes hacer tú, pero es algo más la fe en cuanto a quién es Dios, qué ha hecho Dios por mí, qué es lo que quiere hacer Dios en mí y qué es lo que Dios hará en mí. ¿Sí me explico? Tú tienes que entender que tu fe está alimentada por algo externo que tiene que ver con Dios y eso es algo que va a ayudar a cambiar tu vida. Entonces también la fe es una confianza que tú puedes tener de que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Y eso no sé tú, pero a mí me llena mucho de alegría, de ánimo el saber que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá entonces en mí y eso alimenta mi fe. Eso es algo que me dice, esto es algo que Dios dice y yo lo voy a creer. En otras palabras, yo tengo que empezar a creer que yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que yo veo en el espejo, o no lo que otras personas dicen, o no lo que mis circunstancias a mi alrededor dicen. Yo soy lo que Dios dice que soy. Ahora, si quizás habláramos con alguna persona, por ejemplo, una persona no creyente, esa persona quizás te diría, no, para mí, primero es ver para creer, ¿verdad? Esa es una cultura, es una manera de ver la vida. Entonces dices, le hablas de algo y dice, bueno, si tú dices que esto es así, a ver, muéstrame, ver para creer. Pero para el creyente las cosas son diferentes y para nosotros para mí el creer es poder ver. Porque si Dios lo ha dicho, entonces yo lo creo. Y si yo lo creo, entonces yo sé que lo voy a poder ver. Ahora, quiero hablarte y decirte por qué la fe es muy importante. Ya vimos su definición, pero ¿por qué es muy importante? En Hebreos, el mismo capítulo, el versículo 6, nos dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él es la recompensa a los que le buscan con sinceridad. Quiero hacerte algunas preguntas y quiero que tú puedas evaluarlo a la luz de esta escritura. La Biblia dice que no hay nada más que agrade a Dios que la fe. A lo mejor tú en el contexto cristiano o creyente donde creciste, la manera que has visto a Dios o has conocido, si no has conocido a Dios en esta iglesia o vienes de otro contexto o denominación, quizás a lo mejor tú aprendiste en el pasado que nada agradaba a Dios más que la manera en que te vestías. Y decías, si yo cubro mis rodillas, Dios va a estar bien contento por eso. Y si cubro hasta los tobillos, va a estar aún más feliz. Entonces, a lo mejor ese era un contexto. A lo mejor tú puedes decir, mira, si yo como ciertas cosas, Dios se va a agradar.
Dios va a estar contento con las cosas que yo hago, con lo que como, con lo que no como o lo que debo de hacer. Hoy yo quiero hablarte y decirte que no hay nada más que pueda agradar a Dios que tu fe. Que tú tengas fe en Él, que tú puedas acercarte a Él y que Él pueda ver definitivamente. Él tiene toda su fe expuesta en mí y entonces Dios se agrada de lo que tú puedes hacer. Ahora vamos a hablar entonces de cuál es ese enemigo de la fe. Y una de las cosas que he podido ver, entender, y quiero traer una historia bíblica dentro de esta historia, decirte, por ejemplo, de que cuando tenemos una visión limitada o pequeña, esa visión puede impedir que tu fe esté en el lugar correcto, esté en el tamaño correcto o que crezca de la manera correcta. En el libro de Números, en el capítulo 13, podemos ver la historia de los 12 espías. Y no sé si algunos recuerdan esta historia, pero prácticamente es después de que el pueblo ha sido liberado de Egipto, Dios le dice a Moisés que les va a dar una probadita, les va a mostrar acerca de la tierra como es, la tierra prometida. Le dice, escoge a un representante de cada tribu y entonces vamos a mandar a estos 12 hombres como si fueran espías y ellos van a ir a ver la tierra y nos van a decir cómo son las ciudades, nos van a decir cómo es la gente de allá, quiénes son los que los resguardan y también nos van a decir acerca de cómo es la provisión y la bendición que Dios nos está dando. Entonces estos hombres van y regresan y cuando regresan el reporte es que 10 dicen, oh no, esto está súper complicado, la tierra, las ciudades tienen murallas, es algo difícil, los hombres tienen hombres gigantes que cuidan y protegen las frutas, las provisiones. La verdad, nosotros nos sentimos como si fuéramos unos grillos, como si fuéramos algo tan pequeño ahí con ellos y no podemos estar en ese lugar, no podemos hacer nada. Sin embargo, hubo 2 que ellos dieron su reporte de decir, no, vamos, sí podemos, Dios está con nosotros, podemos conquistarlos, podemos vencer. Y pudo más el reporte de los 10 que de los 12. ¿Por qué? Porque 10 vinieron con una visión limitada, se enfocaron más en el problema, se enfocaron más en la resistencia, en lugar de ver la provisión de Dios. Hoy yo quiero preguntarte, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué estás viendo? Cuando tú ves tu vida, cuando ves lo que está pasando el día de hoy, lo que tienes que hacer mañana, lo que estás viviendo, ¿ves más lo complicado de tu vida o estás viendo cómo Dios puede tomar eso y convertirlo en algo grande, maravilloso? ¿Estás viendo lo limitado o estás viendo lo que Dios puede hacer? Con algo pequeño puede ser algo muy grande y maravilloso. Entonces hoy yo quiero animarte y que estés consciente de que donde tienes puesto tus ojos, eso puede determinar el tamaño de tu fe y puede marcar una gran diferencia. Entonces, solución, tú puedes entonces deja que tu vida, deje de ver lo que es natural para que puedas ver lo que tiene Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida. Deja de estar viendo las cosas limitadas, físicas, de lo que tienes, lo que no tienes, y que puedas ver qué es lo que Dios puede hacer. Me encanta lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 20, donde él habla que Dios es capaz para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir, soñar o imaginar. Hoy yo quiero animarte entonces que puedas elevar tu vista, que puedas ver algo más allá, más grande que tus problemas, que tus obstáculos, que aquellas cosas que te estás limitando. Entonces, anímate. En cuanto a tu fe, anímate a conocer a Dios. Recuerda, no se trata de qué tanto conoces de Él, pero se trata de conocerlo a Él. Conoce a Dios. Ten una relación personal con Él. Cuando tú llegas a conocer el corazón de Dios y cómo Dios te ama, cómo Dios piensa de ti, va a ser más fácil para ti creer en sus promesas. Va a ser más fácil para ti creer que si Él lo ha dicho, Él lo hará, que Él está contigo. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo crean en Él y que tengan vida eterna y lo resucitará en el día final. Él quiere ese tipo de conocimiento, de relación y experiencia. Conócelo más, conócelo más. ¿Hay alguien aquí que esté listo para llenar su vida de fe? Muy bien. Vamos entonces a hablar esperanza rápidamente. Esperanza, ahora, ¿qué es la esperanza? Si vamos al mismo capítulo, Hebreos capítulo 11, versículo
1, ahora la segunda parte nos habla acerca de la fe, y la fe es por lo que esperamos. Quiere decir que es aquella evidencia de lo que estamos por ver. Entonces ya dijimos que la fe es, y la fe es para el día de hoy, es presente, pero la esperanza es para el día de mañana. La esperanza es algo que te va a recordar y te va a animar y te va a decir que mañana es mejor que hoy. Quizás hoy estás todavía luchando, batallando, o estás disfrutando algo que es mejor que ayer, pero también la esperanza viene y te dice, y ánimo, no te preocupes, mañana va a ser mejor que hoy. Entonces yo quiero traer esa confianza a tu vida y quiero decirte que mañana va a ser mejor. Esa es la esperanza que tenemos, porque si Él ya ha iniciado la obra en ti, su promesa es que Él no parará hasta que la obra sea completa. Entonces cada día va a ir añadiendo aún más, cada día vas a ir creciendo aún más y vas a poder experimentar más y más la vida que Él tiene para ti. Me encanta esta escritura en cuanto a la esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, dice, le pido a Dios fuente de esperanza. Yo quiero que te des cuenta de algo. Al principio la fe nos dice la Biblia que comienza en Jesús. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Todo comienza y termina con Jesús. Pero luego en la esperanza, Él viene y nos dice que Dios es la fuente de toda esperanza. Dios es aquella fuente que puede llenar tu vida de esperanza, y recuerda, la esperanza es para recordarte y decirte que el día de mañana será mejor que el día de hoy. Dice Él que los llene completamente ¿de qué? Alegría y paz. Fíjate lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere llenarte con su esperanza, y esa esperanza va a traer alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder de su Espíritu Santo. Dios es esa fuente de esperanza. Él quiere llenar tu vida, quiere saciarte completamente y quiere usarte en toda área de tu vida. Hay alguien que necesita ser llenado, pero hasta el límite, así de que digas, estoy lleno y estoy desbordando de esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes creer en algo, pero si tú no tienes la capacidad y la esperanza correcta, el hecho de que tú no ves tu milagro, el hecho de que no ves la obra de Dios en tu vida, eso puede contrarrestar tu esperanza y puede contrarrestar tu fe. Tú necesitas la fe para creer que Dios es capaz de hacerlo, pero necesitas la esperanza para decir, aun si Dios no lo ha hecho ahorita, sigo creyendo y esperando en Él. Recuerdo la historia de esos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban siendo amenazados de parte del rey y diciendo, si ustedes no adoran la estatua del rey, cuando los instrumentos empiecen a tocar, entonces ustedes serán lanzados al horno de fuego. Y estos hombres se paran y declaran y dicen, nuestro Dios nos puede salvar. Él nos puede librar de este horno. Pero aun si no nos librase, nosotros no doblaremos rodilla ante esa estatua, porque sabemos quién es el Dios verdadero. Entonces la esperanza te va a animar y te va a recordar que tú tienes que tomar una posición de permanecer en la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que esté lleno de esperanza el día de hoy? Yo quiero hablarte acerca de ese enemigo entonces que quiere robar tu esperanza. ¿Qué es eso que quiere robar tu esperanza? Y eso tiene que ver con el pesimismo. Alguien que es una persona pesimista es alguien que antes de que comience algo ya sabe que la película va a terminar mal. Algo de que antes de que llegue la pizza y se va a llegar fría, ¿verdad? O antes de que pase algo va a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo ya sabía que esto no iba a funcionar. Yo ya sabía que no iban a hacer las cosas, ¿verdad? Es como poder venir a la iglesia, vienes a la iglesia y dices, ¿qué te pareció la iglesia? No, pues yo sabía que no iba a estar el pastor Tim, entonces no iba a estar bien. No seas pesimista. No dejes que eso te quite la esperanza de creer que algo bueno va a suceder en tu vida. Cree, espera cosas nuevas por venir. En el libro de Números encontramos una historia más de esos espías y conforme va avanzando la historia, vemos la historia de Caleb. Y este hombre era uno de esos 2 que se había rehusado a creer que no iban a poder contra el pueblo, contra los enemigos, y él decía, vamos a conquistar, vamos a pelear. Cuando él tenía 40 años, él le tocó ver un monte y vio ese monte y dijo, esta tierra está espectacular. En esta tierra yo me quiero retirar. En esta tierra yo quiero ver a mis hijos crecer
correr, a los hijos de mis hijos, correr y vagar por esta pradera. Esta tierra es lo que yo quiero. Y él se anima a pedírsela a Moisés y le dice, yo quiero esta tierra como nuestra heredad, la quiero para nosotros. Y Moisés le dice, muy bien, la puedes tener siempre y cuando primero nos ayudes a conquistar todo lo demás y entonces después tú puedes ir y conquistar esa tierra. En esa historia de Caleb pasaron 45 años. Él la vio a los 40 y luego se recordó y terminaron cuando él tenía 85. A los 85 años de edad, él regresa dispuesto a vencer y a conquistar esa tierra para poseerla para él y su familia. Esperanza va más allá de tus fuerzas físicas, va más allá de tu edad, va más allá de tu estado emocional, de tu estado económico. Esperanza es algo que te va a decir, si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Si Dios me ha dicho que yo lo voy a poseer, lo voy a poseer. Esa esperanza es capaz de moverte y tú vas a permanecer fiel y vas a poder hacer cosas grandes y maravillosas. Si tú estás experimentando la esperanza de Dios o Dios te está animando con esta palabra a tener esa esperanza, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora y dile, Señor, gracias por tu esperanza, gracias por lo que quieres hacer. Entonces yo quiero animarte y quiero decirte, no dejes que tu edad te descalifique, no dejes que cualquier otra circunstancia te descalifique de vivir en la esperanza que Dios tiene para tu vida. Caleb tuvo esa visión, Caleb tuvo una promesa, él tenía una palabra y le habían dicho, ayúdanos y cuando terminemos puedes ir. Y dijo, eso es lo que me han dicho, eso es lo que voy a hacer todo y voy a regresar y conquistar. Entonces otra vez, no te descalifiques. El pesimista se descalifica antes de tiempo. El pesimista va a decir, no se va a poder hacer, no lo voy a poder lograr. Pero ten la esperanza que Dios promete para decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir, voy a esperar, lo voy a conquistar. Y recuerda, cuando uno está caminando de parte de Dios, tú vas a ver que hay cosas que quizás el enemigo va a querer poner en tu contra, va a poder decirte que no va a suceder, que cosas no vas a lograr lo que Él te ha dicho, que no vas a ver cambio en tu vida. Y Dios viene una vez más para decirte, sí vas a ver milagros, sí vas a ver bendición, sí vas a ver cambio y vas a ver esas cosas suceder en tu vida. Quizás a lo mejor ahorita el enemigo te quiere atacar y decir, ¿tú crees? ¿Estás viniendo ahora a la iglesia los sábados en la tarde? ¿Y qué te está ayudando? ¿En qué estás cambiando? ¿Sigues igual? Y la esperanza de Dios viene a decirte, no sigues igual. Él está tocando tu corazón, estás experimentando su presencia, estás cambiando tu manera de pensar, estás tomando mejores decisiones y tú estás viendo cambios en tu vida. Quizás el enemigo quiere venir y decirte, oye, esa cosa que haces los lunes de venir a un grupo, de celebremos la recuperación, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Agarras una pulsera y luego agarras otra y luego otra. Ya tienes más pulseras que los que ellos tienen. ¿Para qué? Y Él viene a decirte, ¿sabes qué? Sí sirve, sí te ayuda. Yo estoy contigo y te doy esperanza porque en mí encuentras libertad y el que es libre será verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y esas son la esperanza y las promesas que tenemos que permanecer. A lo mejor algunos de ustedes están experimentando conexión, con grupos conexión y crecimiento y estás empezando a ir a un grupo y dices, oye, pero ¿vale la pena esto de grupos? Ahora, antes tenía mi tarde más desocupada, llegaba y veía la tele, ahora tengo que llegar y bañarme o ir a un grupo o algo y lo otro y definitivamente ¿vale la pena? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? Y Dios viene a decirte, sí, estás creciendo en comunidad, porque tu vida, tus palabras, tus oraciones están marcando una diferencia en el resto del grupo. Tú estás siendo animado, ahora estás caminando cuando antes no caminabas ni a la esquina, ahora estás haciendo cosas grandes y maravillosas. Y Dios te dice, vale la pena, lo que tú estás haciendo vale la pena. Quiero terminar con la esperanza contándote una ilustración acerca de un bote y el ancla. Y el principio del bote y el ancla. Cada vez que te subas a un bote, asegúrate de que el bote tiene un ancla. Si no, te vas a despegar de la orilla y no sabes en dónde vas a parar. Necesitas tener un ancla en el bote. Pero cuando te subes y checas el ancla, asegúrate que el ancla está amarrada en una de las puntas a una cuerda. Ahora, eso es importante porque cuando sueltes el ancla tiene que ir la cuerda. Pero eso no es todo.
también tienes que asegurarte que la otra punta de la cuerda está amarrada al bote. Entonces, cuando tires el ancla, va a jalar la cuerda y esa cuerda está amarrada al bote, y entonces cuando bajes el ancla, tu bote va a permanecer ahí. En el libro de Hebreos nos habla acerca del ancla que tenemos, y el ancla es Cristo Jesús. Y ese principio de ilustración me encanta, porque cuando tú estás en el bote y bajas el ancla, no importa qué tan fuerte venga el viento, o cómo estén las olas, o qué tanto quieran mover tu bote permanecerá estable en ese lugar en donde bajaste tu ancla. No serás llevado de corriente a corriente, y esa es la esperanza que Dios quiere que tengamos para permanecer en nuestra fe, para permanecer firmes y que no seamos llevados por cualquier viento, corriente u ola en nuestra vida. Eso es lo que Él anhela y está esperando que tú y yo hagamos, que seamos personas que esperan en sus promesas. Esperanza, Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, en ti y en mí, continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día que Cristo venga. Esa es esperanza. El saber que Él está trabajando en mí. Si no veo todo lo que quiero ver, es porque Él está trabajando en mí y no ha parado y va a seguir hasta que podamos terminar. Yo quiero ahora, vamos a entrar a lo que es el amor y terminamos con esto. Vamos a hablar del amor y su definición. En 1 Corintios, ahí en ese capítulo que estábamos leyendo, Pablo habla y define muy bien a los corintios y les da esa claridad de lo que necesitan hacer. No solamente buscar acciones o vivir en los dones espirituales, pero vivir netamente en el amor. Y él dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ese es el tipo de amor que Él nos está invitando a ti y a mí a experimentar el día de hoy. El amor lo es todo, y Él es el más grande de estos tres que estamos hablando. Entonces hoy yo quiero desafiarte y quiero animarte de por qué el amor es importante. Leímos este versículo hace un momento. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene la esperanza y se mantiene firme con toda circunstancia. Entonces, el amor es un amor implacable, es un amor que está ahí produciendo, avanzando, conquistando, no se queda limitado. Es un amor que resiste cualquier duda o cualquier temor que pueda venir a tu vida. Él nos está diciendo, esto es lo que necesitamos para permanecer. Es optimista. Otra vez que el mañana será mejor que hoy. Hoy podemos ver cosas nuevas que antes no veíamos. Es algo que va a durar para siempre, que las cosas sucedan. Y el amor es lo que es más grande de estos tres, como hemos hablado. Ahora, al meditar en este amor y ver cuál es el enemigo, una de las cosas que yo puedo resaltar como enemigo, y no hablo netamente de mí, ni que yo soy el enemigo de ustedes, pero el enemigo del amor a veces es yo mismo, y por último yo, ¿verdad? Yo, y luego yo. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando tenemos que amar, pero estamos tan enfocados en nosotros mismos, a veces perdemos la oportunidad de mostrar ese amor hacia los demás y de responder en el amor a los demás. Hay veces que quizás no toma tiempo para interactuar y crecer en amor con otros, porque a veces dice, bueno, ya vine, ya escuché y vámonos, necesito irme rápido. Entonces sale tan rápido que ni siquiera tiene oportunidad de saludar a alguien o de usted darse la oportunidad de conocer a alguien nuevo. El amor es importante y tenemos que crecer y cambiar el enfoque de vernos a nosotros mismos para ver el enfoque a los demás. A Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Recuerdas esa pregunta? Y Jesús respondió, que ames al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero no paró ahí. Jesús dijo, y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Necesitas amar.
Hay personas que dicen, bueno, yo amo mucho a Dios, yo vengo a la iglesia, no tengo ningún problema, pero ¿sabes qué? O sea, no tengo ningún interés de crecer en relaciones o conocimiento o contacto con personas dentro de la iglesia. Entonces las personas quieren estar en otro tipo de situación. Y yo quiero animarte y decirte algo. Cuando yo leo, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 5, Pablo también ahí hace una referencia en cuanto al matrimonio y habla del novio y la esposa y los compara con Jesús y la iglesia. Imagínate que vas a una boda y le dices, felicidades al novio. Bueno, la novia no, porque no me cae bien. O sea, ¿cómo crees que el novio se va a sentir? ¿Crees que va a decir, ok, no, qué bueno que viniste, gracias amigo? No, o sea, oye, ella es ahora mi esposa, es la persona más importante, entonces lo que digas en cuanto a ella me afecta a mí. Entonces, tú no puedes decir, amo a Jesús, pero tengo un problema con la iglesia, porque lo que Él está diciendo, la iglesia es mi cuerpo, la iglesia es mi novia, y Él nos está llamando a que podamos amar a Dios y que podamos amar a su iglesia, pero también que amemos a toda gente, que podamos amar a nuestros enemigos. Entonces, yo quiero animarte y decirte en cuanto a la solución y lo que Él espera, es de que recordar que su amor dura para siempre. El amor de Él va a durar para siempre y Él va a producir en ti las cosas que son necesarias para que tú veas los cambios en ti que tienen que cambiar. Pero no solamente se trata de cosas que cambien. Recuerda lo que te decía al principio, al hablarte de la tristeza de ver a veces personas que no perduran o personas que no están con nosotros ya. Yo quiero decirte, cuando tú tienes estas tres cosas te van a ayudar a mantenerte en esa fe, a mantenerte en esa paz, a mantenerte en esa confianza y disfrutar la buena vida que Dios te ha prometido en Juan 10:10. Yo quiero terminar con esto y diciéndote, yo he aprendido y al estar meditando en los últimos meses acerca de estas tres cosas que duran para siempre, es mi deseo y mi oración decir, Señor, si estas tres cosas van a durar para siempre, estas tres cosas son importantes, yo quiero que estas tres cosas estén presentes en todas las áreas de mi vida, en todo lo que hago, en todo lo que produzco, en todo lo que yo soy. Y una de las cosas que he empezado a ver es, yo quiero empezar en cuanto a mi vida personal y decir, Señor, yo quiero agregarle más a mi vida personal esa fe, esa esperanza y ese amor. Y yo quiero animarte el día de hoy que tú puedas hacer ese mismo ejercicio en tu vida y decir, Señor, yo quiero tener la fe que tú quieres que yo tenga. Quiero tener la fe que me permita ver las cosas que tú quieres que vea. Yo quiero tener la fe para creer que soy lo que tú dices que yo soy. Yo estoy cansado de creer lo que he escuchado o lo que he visto o lo que otra gente me ha dicho. Yo quiero creer lo que Dios dice que yo soy. Quiero tener la esperanza que me dice que yo soy capaz de cambiar y de ver cosas suceder en mi vida, de que mañana será mejor que hoy. Y quiero tener ese amor que me permita amar a todos, amarte a ti, amar a toda persona, amar a mis enemigos, amar a aquellos quizás que están pasando por momentos de flaqueza, de debilidad, donde a veces me hierve la sangre, me repatea el ver que están pasando por tragedia tras tragedia, porque no son personas comprometidas, personas de carácter, personas de decisión, personas de fe. Señor, permíteme amarles, aun y cuando estén pasando por esos momentos de debilidad. He tenido que orar y decir, Señor, permite que aún mi familia experimente más estas tres cosas. Que yo pueda tener la fe de creer y ver que mis hijos van a ser siervos tuyos, hijos tuyos que van a vivir para ti. Gracias por mi esposa y yo puedo ver a mi esposa viviendo, sirviendo en una capacidad y en la manera que tú la has llamado con los dones y talentos que le has dado. Padre, yo tengo la esperanza, permíteme ver a los hijos de mis hijos y ver a esas generaciones viviendo y creyendo en ese legado. Dame ese amor para mi familia, el amor que ellos necesitan de ser afirmados, de ser animados todos los días de su vida. Quizás tú tienes que hacer también esas oraciones. En cuanto a nuestra iglesia, decir, Señor, permíteme que yo pueda ahí en la iglesia tener la fe que tú demandas, que tú esperas, de poder ver a una iglesia creciente, vibrante, una iglesia apasionada que te busca, que cree, que predica el mensaje y lo que Jesús ha hecho
con ellos. Permítenos ver y tener la esperanza de ver almas llegar, acercarse, personas transformadas, venir y ver y recibir la paz que solo Cristo Jesús puede dar. Danos el amor por los perdidos que tanto lo necesitan. Permítenos amar de la manera en que tú amas. ¿Sabes? Quizás en nuestras conversaciones también tenemos que agregar más fe, esperanza y amor. Que cuando alguien venga, te salude y te diga algo, él va a decir, ay, pues pobrecito, hombre, qué lástima lo que te pasó. Ni modo, hombre, échale ganas. Que vayamos más allá y que podamos hablarles y animarles con fe, animarles con esperanza, animarles con amor y decir, qué bueno que me cuentas, te vamos a levantar, te vamos a apoyar, porque esto es la iglesia y esto es lo que Jesús quiere hacer. Y por último, que en tu matrimonio, cualquier otra relación, amistad que tú tienes, que tú puedas experimentar estas tres cosas y que Dios pueda hacer maravillas en tu vida, porque en ti hay tres cosas que duran para siempre: fe, esperanza y amor. Yo quiero invitar a todos como iglesia a ponerse de pie. Vamos a terminar con un momento de oración. Pero yo quiero recordarte y quiero decirte que en esta hora tú puedas decir, Señor, háblame, lléname, dame las cosas que necesito para vivir ese tipo de vida en fe, esperanza y amor. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. Muchísimas gracias por tu paciencia, por tu amabilidad. Y ahí donde estás con los ojos cerrados, yo quiero recordarte y quiero decirte de estas tres cosas que duran para siempre. Permite que tu fe esté siempre puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dile, Jesús, una vez más, que mi fe crezca, aumente como nunca antes. Señor, hoy he sido recordado que Dios, tú eres la fuente de toda esperanza. Hoy lléname, dame la esperanza que necesito para permanecer, para no ser como una ola que es llevada por el viento, sino que es alguien que permanece, alguien que es constante, alguien que es firme. Dame ese tipo de esperanza. Lléname de alegría y paz, de saber que mañana será mejor que hoy. Y por último, Señor, llena mi vida, satúrame con el amor que solo tú eres capaz de dar. Un amor que dura para siempre, un amor que es capaz de amar aún aquellos que son difíciles de amar, pero también un amor en el cual yo puedo amarte a ti, tú te alegras y te gozas del amor que tengo hacia ti, pero también que tú, Señor, te deleitas del amor que puedo mostrar al amar a tu iglesia, al amar a tu creación, al amar a toda persona. Yo sé que eso es algo que tú vas a disfrutar y que nos va a ayudar. El amor que es el mayor de estos tres. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. Hoy, Señor, cada persona aquí en este lugar, incluyéndome a mí, somos recipientes y queremos pedirte una vez más. Levantamos nuestras manos a ti, nos extendemos a ti y te decimos, Señor, una vez más, lléname de toda tu fe, lléname de toda esperanza y lléname con todo tu amor. Queremos, Señor, ser esos vasos que son llenos y que podamos llevar tu presencia a cualquier lugar en el cual vayamos y que, Señor, nosotros podamos ser personas que marcan una diferencia por el tipo de fe que hay en nosotros, por el tipo de esperanza que hay en nosotros y el tipo de amor que hay en nosotros. Señor, permite que seamos una iglesia viva, eficaz, personas que pueden apuntar a otros a ver a Dios, a ver a Jesús y que puedan recibir este mensaje con alegría y con gozo. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho en esta hora y bendecimos a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias.